Hola, mi nombre es Natacha Bolaños y trabajo con Lymphoma Coalition. Y quiero contar mi experiencia trabajando con Lorena y aprendiendo sobre resiliencia y sobre muchas cosas. Conocí a Lorena en el 2023 tras una recomendación de mi jefa por tener un coach. Ella, yo creo que supo ver que yo estaba en un momento bastante difícil, estaba intentando superar algunas situaciones personales, una ruptura un poco traumática, y me encontraba bastante perdida, mentalmente muy débil, había perdido yo creo que toda mi identidad, confianza en mí misma, no tenía claro cuál era mi propósito, algo que para mí siempre había sido el fundamento de todo lo que hago y, y eso que llaman burnout, ¿no? Y cuando sientes que has tocado todos los límites y que de repente no sabes ni quién eres ni por dónde empezar. Y con todo eso me enfrentaba a un rol de trabajo que es bastante demandante, donde se supone que yo estoy para dar soporte y para escuchar las necesidades de otros y aquello, la verdad, me superaba. Entonces yo creo que ella supo ver en qué momento me encontraba yo y la necesidad que yo era incapaz de reconocer en mí misma por tener ayuda profesional desde una visión tan poderosa como la que ejerce Lorena con la psicología positiva. Debo contar que no fue un comienzo fácil. Yo me acerqué a Lorena, tuvimos un primer contacto y yo empecé a tener sesiones con frecuencia con ella, pero yo no me enganché en ese momento. Y no porque Lorena no pusiese todas las herramientas para que eso sucediera, pero yo creo que el estado en el que yo me encontraba me impedía hacer el uso, ¿no? Y sobre todo reconocer hasta dónde me podía llevar esa ayuda externa, ¿no? Yo creo que en ese momento yo era un poco, me faltaba confianza incluso para eso, incluso para pensar que con alguien como Lorena yo podía restablecer todo lo que yo sentía que había perdido y no solamente eso, sino salir más fuerte de esa circunstancia. Así que fue un comienzo un poco accidentado en el que yo de repente empecé a dar prioridad a obligaciones laborales y me encontraba constantemente reprogramando sesiones y, y bueno, Lorena hizo bien en no presionarme y el caso es que de repente pues dejé de asistir con regularidad a sus sesiones. Craso error por mi parte. Pero Lorena de manera muy inteligente supo acercarse a mí de nuevo en una fecha muy señalada, como son las Navidades, el fin de año y el inicio de una nueva etapa, invitarme de nuevo a restablecer el contacto sin ningún tipo de presión, solo para saber dónde estaba yo y qué había pasado tras nuestro último encuentro, etcétera, ¿no? Todo esto virtual. Así que fue por fin en 2024 cuando ya yo creo que se daban todas las circunstancias. Yo había tenido también cierto tiempo de madurar las conversaciones que habíamos tenido, que no habían sido fáciles para mí, y las poquísimas herramientas que había podido absorber de esas primeras sesiones que yo no supe dar continuidad. Pero fue suficiente base para, ahora sí, con mucha disciplina y determinación, priorizar las sesiones con Lorena frente a todo lo demás, el resto de obligaciones. Y fue así como realmente Lorena me enseñó una nueva visión de, de lo que uno evalúa como cosas que están mal en su vida o en las que uno ha fallado,
yo soy muy de ese tipo de pensamiento crítico, ¿no? Viendo todo el tiempo dónde me equivoqué, dónde cometí el error, dónde necesitando aprobación externa, con constancia y encontrándome haciendo las cosas en base a lo que yo creo que es la expectativa de los demás, nunca contrastada y sobre todo que es una idea que puede ser muy incierta, ¿no? Y Lorena me enseñó un nuevo enfoque de la vida, de, me enseñó a reconocer mis fortalezas, a reconocer cuáles eran las debilidades, que no eran eh, algo sobre lo que sufrir, sino algo sobre lo que aprender. Y me enseñó a construir y poner todo eso en valor y cómo aplicarlo de la manera más eficiente posible para obtener los resultados que yo deseaba y sobre todo alineado con los objetivos que yo me trazaba, ¿no? Y tuvimos grandes disertaciones sobre esos objetivos y los reajustamos muchas veces. Y, y gracias a las sesiones con Lorena yo fui restableciendo la confianza en mí misma, recuperando el propósito, recordando cuáles eran mis valores, cuáles eran, reconociendo quizá en algunos casos por primera vez cuáles eran mis fortalezas y cuáles tenía que aprender y sobre todo cómo regularlas, cómo en algunos casos lo que yo pensaba que era un fallo no lo era, era simplemente eh, una manera diferente, a lo mejor menos eficiente de desarrollarme, ¿no? En esas fortalezas. El enfoque de Lorena de la psicología positiva es sin duda un enfoque reparador. Yo diría que ha sido y sigue siendo una terapia muy reparadora mental e incluso en mi caso ha tenido grandes impactos físicos el- en mi bienestar, en mi salud y podría hablar sobre esto durante días, pero no quiero extender esto más. Lo que sí quiero decir es que el beneficio que yo pude percibir y experimentar yo misma ha sido tan poderoso que me llevó a proponer a la organización para la que yo trabajo y con la cual me identifico mucho, que es Lymphoma Coalition. Lymphoma Coalition es una red global de organizaciones de pacientes, actualmente más de 90 organizaciones, representando más de 55 países, que trabajan por mejorar la vida de las personas afectadas por los linfomas eh, me llevó a proponerle al board y a mi jefa y a la estructura de Lymphoma Coalition presentar, hacer un workshop para todos los miembros para que ellos tuvieran una primera toma de contacto con este enfoque, con Lorena, y se beneficiaran en muy corto tiempo, ¿no? Lo poco que puedes hacer en un workshop de 2 horas, pero para dar un mensaje sobre la resiliencia, porque en un momento tan difícil como el que vivimos actualmente y venimos viviendo, especialmente post pandemia, en nuestro entorno, además, hay muchísima gente enfrentando grandes dificultades y yo entendí trabajando con Lorena el poder de la resiliencia y el poder transformador que tiene aprender sobre esto y aprender cómo aplicarlo de manera personal. Y ese workshop tuvo lugar en 2024 en nuestro Global Summit y el impacto fue tan revelador eh, el feedback que recibimos de los miembros fue tan abrumador que provocó una propuesta a Lorena para desarrollar un programa adaptado, personalizado para las necesidades de nuestros miembros, que Lorena tuvo que hacer un gran trabajo en identificar, en aprender sobre el trabajo que hacemos y a lo que se enfrentan nuestros líderes de organizaciones de pacientes. Eh, ha sido un gran reto para todos desarrollar este programa modular y que permitiera construir a lo largo de un año grandes líderes para el trabajo que hacemos.
y que les enseñase sobre resiliencia, pero también sobre muchísimas otras cosas, cómo aprovechar el máximo potencial de cada uno de ellos y el gran poder transformador que todos juntos podríamos conseguir aunando, ¿no? Esa fuerza. Lorena desarrolló este programa precioso, único, que ha requerido gran cuota de investigación y de poner juntos muchísimos materiales, todo basado en evidencia, todo basado en ciencia. Y eso lo hace aún más poderoso y aún más creíble, que es uno de los grandes valores que debemos perseguir, ¿no? Ese programa empezó a funcionar este año, ya sobre, sobre la primavera de este año. Digo primavera basado en el calendario de Madrid, donde yo resido. Primavera es marzo-abril, ¿no? Porque depende del lugar en el mundo en que nos encontremos, la primavera puede ocurrir en otro momento. Empezó en esas fechas, continúa vigente. Hay muchísimos de nuestros miembros muy enganchados. Los comentarios no pueden ser mejores de lo que son. Hemos aprendido mucho todos juntos y ha sido tan positivo para todos que Lorena ha vuelto a nuestro Global Summit que ha tenido lugar la semana pasada con otro workshop, ahora sí cabe más interesante todavía que el que tuvimos en 2024 y seguimos construyendo este programa juntos y yo sigo teniendo el privilegio no solamente de aprender con ella, sino de ser ahora testigo de las muchísimas personas de nuestra red que se están beneficiando, que están aprendiendo, que están cambiando y que además estoy segura de que están llevando también estas enseñanzas y este aprendizaje allí a sus entornos en los países donde se encuentran. Quería compartir esto porque creo que no hay nada más poderoso que los testimonios. La investigación cuantitativa y cualitativa habla por sí sola, pero los testimonios de las personas que hemos vivido esto en primera persona espero que ayuden a muchos otros a sentirse identificados con el momento que yo vivía, con ese viaje que no siempre es lineal, no siempre es perfecto, no siempre se engancha uno en estas cosas o sabe reconocer la necesidad en primer lugar y el potencial de beneficio en segundo. Hoy en día es difícil priorizar las cosas personales frente al resto de demandas que tenemos, laborales, familiares, sociales a veces. Y, y esto es algo que hoy en día está integrado de manera natural en mi vida y además creo que me ha hecho mucho más feliz, mucho más útil también para mi entorno y desde luego mucho más resiliente, sí. Así que muchas gracias, Lorena, por lo que haces y por permitirme seguir aprendiendo contigo cada día. Un gran abrazo.